¿Qué tal, muchachos? En la clase pasada estamos viendo el verbo to be, el pasado simple del verbo to be. Recordando entonces que la conjugación del pasado para el verbo to be es was o were. Y was o were va a depender del pronombre personal que estemos hablando. Vimos entonces la forma de escribirlo en la gramática inglesa, la forma afirmativa y la forma negativa. Ahora, en este tutorial o en esta clase, vamos a ver la forma interrogativa, que es el título entonces de la clase. El pasado simple del verbo to be en su forma interrogativa. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Cuál es la forma interrogativa? La forma interrogativa es cuando vamos a hacer una pregunta y tiene ciertas reglas que debemos saber para poder escribirlo de manera correcta. La regla de cuando es were y es were es exactamente la misma que cuando estamos hablando de la parte negativa o la parte afirmativa. Es decir, repito nuevamente, va a depender cuando elijo was o were del pronombre que estemos hablando. Eso no cambia en absoluto en la parte interrogativa. Lo que va a cambiar va a ser el orden en que vamos a poner el verbo con respecto al pronombre. Para que nos quede perfectamente claro, entonces vamos a hacer algunos ejemplos para comprender esto. Por ejemplo, en la parte afirmativa podemos escribir el siguiente ejemplo. Ellos, y si estamos hablando de ellos, ¿cuál va a ser? ¿Es what o es where? Eso lo debemos de saber y comprender, ¿verdad? Que ya lo hicimos. Como es un plural, se escribe were. They were happy. Traducción al español. Ellos ellos estaban, porque es pasado, recordemos, no hay que confundirlo, estamos hablando de pasado simple. El verbo to be se traduce al español como ser o estar. Y si estamos hablando entonces del pasado, estos estaban. ¿Y por qué estaban? Porque es un plural, que son ellos. Ellos estaban felices. En el pasado, ellos estaban felices, que es una afirmación. ¿Cómo hacíamos la parte negativa? La parte negativa entonces sería para decir que ellos no estaban felices. They were not happy. Ellos no estaban felices. Entonces, el primero se le conoce como afirmativo. Estamos diciendo que algo sí es. El segundo es una negación o negativa, negative form en inglés, affirmative form y negative form. Ellos no estaban felices, estamos diciendo algo que no es, ellos no estaban, y en pasado, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo, ellos no estaban felices. Y repitiendo nuevamente, el were o el was o el were va a depender de esto, de quién estemos hablando. Pero ahora, si quiero yo hacer la pregunta, ¿cómo lo vamos a escribir? Preguntar, ¿estaban ellos felices? Que es una pregunta. Ellos estaban felices, una afirmación. Ellos no estaban felices.
Pero la pregunta, ¿estaban ellos felices? ¿Cómo se realiza en inglés? Bueno, y aquí es lo interesante, que nos debe de quedar perfectamente claro para escribirlo de manera correcta en el español. El verbo, ya sea was o were, que esto va a depender del pronombre, este va a ir primero, va a ir antes del pronombre en las preguntas. Estamos hablando de las preguntas. Entonces, el verbo, lo voy a subrayar, el verbo va primero, were, y después el pronombre. ¿De quién estamos hablando en la oración? Aquí estamos hablando de ellos, they. Y después, ¿qué ponemos? Todo lo demás igual, como estaba en la oración. ¿Y qué más había? Esto es una muy sencilla. Pues nada más había happy. Y las preguntas siempre llevan signo de interrogación, recuerden. Así como en el español, en el inglés, para formular una pregunta de manera correcta, para escribirla de manera correcta y darle esa entonación vocal, que también le debemos dar esa entonación para que la persona que me está escuchando entienda y le quede perfectamente que es claro o perfectamente claro que es una pregunta, debemos de poner su signo de interrogación al final. La diferencia que en el inglés solamente se pone el signo al final. Entonces, no pongan un signo de interrogación al inicio, como se hace en el español. En el inglés, repito, el signo solamente se escribe al final. Entonces, si en los ejercicios ponemos un signo al inicio para hacer una pregunta en inglés, esto va a estar tomado como incorrecto. Es decir, vamos a poner ahí las correcciones necesarias para que hagamos las cosas como debe de ser. Entonces, repitiendo nuevamente, ¿cuál es la estructura? Primero ponemos el verbo to be en pasado, ya sea was o were, depende del pronombre. Después ponemos el pronombre y después todo el complemento de la oración. En este caso solo es algo muy sencillo que es happy. Entonces, esto sería la forma correcta de escribir las preguntas. Para este ejemplo sería, were they happy? Were they happy? ¿Estaban ellos felices? Y de aquí puede haber dos posibles respuestas, que son las que ya escribimos anteriormente. Puede haber una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. Eso va a depender del contexto en el cual estemos, de lo que nos habla el video, de lo que nos habla la lectura para poder contestarla. Pero siempre para una pregunta hay dos posibles respuestas. Una que va a ser negativa y una que puede ser afirmativa. Entonces, were they happy? Posibles respuestas, they were happy. O pudiera ser, they were not happy. ¿Estaban ellos felices? ¿Estaban ellos felices? O ellos no estaban felices. Incluso para que sea la respuesta aún más, tenga un sentido aún más correcto, tendríamos que ponerle antes un sí o un no. De esta forma. ¿Estaban ellos felices? Sí. Ellos estaban felices. Y todavía lo volvemos a afirmar. No basta con decirlo sí. Pudiera tomarse correcto como decir yes. ¿Estaban ellos felices? ¿Were they happy? Yes. Pero siempre en el inglés lo tenemos que reafirmar. Yes, they were happy. Sí, ellos estaban felices.
Were they happy? La parte negativa, not. They were not happy. ¿Estaban ellos felices? No, ellos no estaban felices. Bueno, espero y con esto haya tratado de ser lo más claro posible de cómo es que tenemos que escribir o que se escriben de manera correcta las preguntas utilizando el verbo to be en su pasado simple.